Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a reponer la sesión de hace 8 días que nos dieron permiso de la universidad, por parte de la universidad, nos dieron permiso para poder compartir con las familias por la fecha del Día de los Niños y del Halloween, bueno, como lo quieran llamar. Y me disculpo porque hasta ahora puedo hacer la grabación. Y lo hago hasta hoy porque he tenido unos problemas con mi proveedor de internet. Parece que hay un daño en la zona desde la semana pasada y me han perjudicado de manera tremenda porque no he podido dar mis sesiones con normalidad. No solamente en esta clase, sino con todas las otras clases que he tenido durante la semana. La solución que encontré fue grabarlas con una aplicación que yo tengo acá en mi computador, grabar la pantalla. Aquí tengo abierta la sesión en Blackboard en todo caso porque tengo que estar pendiente porque en cualquier momento se arregla, ¿sí? Me dijeron, según dicen ellos. Pero igual, ¿cuál es la falla? Pues que yo estoy trabajando y de repente se va, me saca de la sesión, se va la señal. Voy a compartir acá pantalla también. Y pues los estudiantes no me escuchan, no me ven. Sí, se vuelve un caos porque empiezan, profe, ¿y cómo así no le entiendo? Hable más duro, se suena entrecortado y me interrumpen y yo no puedo dar la clase y bueno, se pone complicado. Entonces resolví hacerlo de esta manera y pues hasta hoy se me ocurrió que podía, bueno, mentiras, hasta el martes se me ocurrió que podía hacerlo de esta forma y pues estos días he tenido mucho trabajo, entonces voy a reponer la sesión de ustedes y en el transcurso del día tendré que reponer otras sesiones y por ende esta noche no podré hacer la sesión. Espero que ya la próxima semana tenga eh, pues normalidad. Entonces lo que voy a hacer es hoy hago cuarta sesión, si les repongo y en el transcurso yo creería que el sábado o el domingo puedo hacer la sesión de hoy, o sea la quinta para quedar al día. ¿Sí? Por favor, excúsenme, es algo que se me sale de las manos, no es algo voluntario. Aquí veo que la sesión parece que está bien, entonces pues igual tengo acá mi grabadora por si cualquier cosa. Esto lo subiré a YouTube. Si la sesión queda bien, o sea, si acá la plataforma no falla, pues perfecto, porque queda la grabación de una vez en la plataforma. Pero si no, yo subo este video a YouTube y se los comparto. Entonces, bueno, empecemos. Estamos hablando de cálculo. Esta es la cuarta sesión de cálculo integral. Bueno, acá lo llamamos cálculo 2 o cálculo integral. ¿Sí? Estamos hoy a noviembre 7. ¿Sí? Y el primer tema que vamos a trabajar, bueno, hoy en general vamos a trabajar métodos de integración. Pero pues solamente trabajamos dos, que son el método de sustitución y el método de integración por partes. Bueno, este método de sustitución realmente es un método que se conoce como cambio de variable porque hay una sustitución trigonométrica. Entonces vamos a trabajar solo cambio de variable. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con el método de sustitución. Bueno, entonces cuando hablamos de sustitución tenemos que recordar un poco nuestra lo que llamamos composición de funciones y también tenemos que recordar algo de regla de la cadena cuando hablamos de derivadas, ¿sí? ¿Sí? Y esto de composición de funciones es lo que en cálculo 1 se llama operaciones entre funciones.
¿Sí? Entonces hablemos un poquito, recordemos, hagamos el pequeño recorderis. Entonces hablemos primero de la composición. Entonces una composición de funciones es cuando tenemos, eso se puede escribir así como, si yo tengo una función dentro de otra, o sea, g dentro de f, eso se puede escribir como f de g de x, ¿sí? Que es equivalente a f, a ver si tengo acá unos operadores, a ver si me sale, no. No, no lo tengo, va a tocar dejarlo f de g de x. Aquí está, sí lo tengo. F de g, ¿sí? Eso se escribe así. Eso es lo mismo. Y entonces miremos un ejemplo de esto. Entonces si tenemos que la función, tenemos las funciones f de x igual a, pongamos acá, x al cuadrado menos 3x más 1, ¿sí? Esta es una función f de x. Y tenemos la función g de x igual a, pongamos acá, 2x más 3, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces me pueden decir, determine f de g de x, ¿sí? Y entonces esto básicamente es escribir la función f, que es esta, ¿sí? Pero en lugar de escribir x, ¿qué debo poner? Pues g de x, ¿sí? G de x. En vez de f pongo g de x. Es decir, que esto quedaría como en lugar de g de x, pero g de x es 2x más 3, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x más 3 acá y acá igual, ¿sí? Ok, entonces ya para finalizar, pongo acá abajo, f de g de x me quedaría tendríamos que abrir este paréntesis, ¿cierto? 2x al cuadrado es 4x al cuadrado más 2 veces estos dos, ¿cierto? 2 por 3, 6, por 2, 12, más 12x más 9 menos 3 por 2, 6x más 9 más 1. Entonces, términos semejantes, 4x cuadrado está solo, más 12x menos 6x, eso nos da 6x. 9 más 9 da 18, más 1 da 19. Y ese sería f de g de x. La otra que podemos tener es g de f de x. O sea, al revés, ¿cierto? Entonces quedaría 2 y en lugar de x va f de x más 3, ¿sí? Es decir, 2 y f es x cuadrado menos 3x
más 1, ¿cierto? Más 1, aquí al final, ¿cierto? Más 3, perdón, más 3, es este, listo. Entonces rompemos paréntesis y nos quedaría 2x cuadrado menos 6x más 2 más 3. Ya para finalizar, eso sería 2x cuadrado menos 6x más 5. Y ahí tenemos el ejemplo de composición. ¿Listo? Eso es como una manera de recordatorio. Ahora hablemos de regla de la cadena. Bien, entonces esto se usa para esas funciones que son compuestas cuando hablamos de composición, ¿sí? Entonces un ejemplo de una función compuesta, ya lo vamos a poner. Estoy buscando acá. Entonces tengo f de x igual, puede ser a la raíz de x a la 3 menos 2x más 1, digamos. Entonces se encuentra la derivada. Entonces esa derivada no se puede hacer directa como sabíamos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es escribir esta misma función en su forma de potencia. Sería esta. Entonces esto es lo mismo que tener esta función elevada aplicando las propiedades de la radicación a la 1/2, ¿cierto? Entonces ahora sí podemos derivar aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Bueno, si yo tengo una función f de x que es igual a la composición de otras dos, ¿cierto? O sea, llamemos h, que es la composición de g de f o f de g, ¿sí? Entonces la derivada de h va a ser igual a la derivada de f ¿cierto? Multiplicada por la derivada de g. ¿Sí? Esa es. Esta no marcó. Ah, ya. Entonces apliquemos esto. Entonces la derivada de f, para nuestro caso, sería la derivada de la raíz. O sea, se da cuenta que esto es una raíz. ¿Sí? La raíz cuadrada de x. O sea, esto sería 1/2. La función compuesta, o sea, esta función que está acá adentro, la misma, de x a la 3 menos 2x más 1 a la 1/2 menos 1, que sería a la menos 1/2, por la derivada de la función que está adentro, la compuesta, o sea, 3x cuadrado menos 2. Entonces, una manera más bonita de escribirla sería esta: f' de x es igual a, me queda 3x menos 2, 3x cuadrado menos 2, ¿sí? Sobre
esto no hace falta ponerle paréntesis. Sobre la raíz de x a la 3 menos 2x más 1 y el 2 de lo en medio, que estaría acá. Y ese sería entonces la derivada de esa función. ¿Listo? Bueno, ahí ya tenemos entonces eso que tenemos que recordar. Entonces ahora sí hablemos de la sustitución o cambio de variable. ¿Sí? Entonces, obviamente para empezar, vamos a usar el último ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar la primitiva de el f' de x del ejemplo anterior. ¿Listo? O sea, nos referimos a este f'. ¿Cómo va mi sesión acá? Parece que todo va bien. Creo que el internet está bien hoy. Esperemos que no me falle más. Listo. Entonces, eso significa que encontrar, recordemos una vez más, bueno, por acá. Eso significa que si yo quiero saber la primitiva, o sea, debemos recordar que f de x es igual a la integral de f' de x por dx, ¿sí? Entonces apliquemos eso y vamos a verificar con esta que está acá, ¿sí? Entonces f de x sería igual a la integral de 3x al cuadrado menos 2 sobre 2 veces la raíz, es la raíz de x a la 3 menos 2x más 1. Todo esto por dx. ¿Listo? Entonces tenemos que encontrar esa derivada. Para encontrar esa derivada tenemos entonces que hacer un cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? Vamos a elegir una nueva variable que se llama u, ¿sí? Y esa u va a ser igual a la función que está compuesta acá, que sería en este caso la que está dentro de la raíz. ¿Sí? Se usa para funciones compuestas. Entonces x a la 3 menos 2x más 1. La idea es que esa función compuesta tenga su derivada en algún lado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la derivada? Entonces pongamos acá u' o de u. La derivada de u con respecto a x se escribe así, ¿no? La derivada de u con respecto a x, entonces me queda 3x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Bien. Entonces de ahí podemos concluir que, pongamos esto como en otro color, no me sirve así, igual así. Entonces de aquí podemos concluir que du es igual a 3x cuadrado menos 2 por dx. Ya tengo el cambio de variable que sería u, bueno, lo voy a señalar. Y du.
Ese es el cambio de variable, ¿sí? Entonces yo lo voy a sustituir en nuestra integral. Entonces, ¿qué sería esta? Entonces miren, aquí arriba tengo 3x cuadrado menos 2 por dx. Eso es lo mismo que du. Entonces en lugar de escribir esto, escribo du. Y este de aquí ya no tengo que poner, ¿sí? O sea, este señor reemplaza a esto. Dx por 3x cuadrado menos 2. Y abajo tengo x a la 3 menos 2x más 1. Eso se llama u. ¿Cierto? Entonces en lugar de escribir todo el polinomio, escribo u. Y esa es la integral que tengo que resolver ahora. Esto es lo mismo que escribir un medio por la integral de esto que haría u a la 1 medio abajo, u a la menos 1 medio, ¿cierto? Arriba. U elevado a la menos 1 medio. Todo esto por du. Entonces, esta integral es mucho más fácil de resolver, ¿sí ven? Es súper sencilla. Es directa, de hecho. Entonces nos quedaría 1 medio. Y esto me daría, se suma 1, ¿cierto? Entonces u elevado a la menos 1 medio más 1, o sea, a la 1 medio. Todo esto sobre, pongámosle acá, un medio. ¿Sí? Entonces al hacer esta división, y bueno, obvio acá más nuestra constante. Entonces al hacer la división, 1 medio dividido en 1 medio da 1, y nos quedaría simplemente que f de x es igual a, aquí nos quedaría 1 medio dividido en 1 medio da 1, se cancela y me queda u a la 1 medio más c. Es decir que nuestra función f de x será igual a u a la 1 medio, pero u es otra vez esto, ¿cierto? Y a la 1 medio es raíz de u, o sea, de x a la 3 menos 2x más 1. Todo esto más c. Entonces, esto es una primitiva. Si c es 0, pues obtenemos la función que teníamos al comienzo. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí la ven? Esto es un método de sustitución. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo de sustitución. Me parece que está funcionando bien el internet ya. Qué bien. Me parece genial porque eso ha estado terrible. Bueno, entonces, a menos que sea en la noche, ¿no? Porque en la noche es donde he tenido esos problemas. Hagamos otro ejemplo. Listo, entonces resolver la siguiente integral. Entonces entonces vamos a resolver la integral de, pongamos acá,
¿Listo? Por ejemplo, esta integral. ¿Sí? Es como se resuelve esa integral. Entonces, lo mismo, hay que elegir u y de u, ¿sí? Entonces decimos que u es igual a x al cuadrado menos x más 8. Ese es u. Y de u va a ser igual, o sea, la derivada de u con respecto a x, que sería 2x menos 1, y esto por dx. Entonces, al reemplazar en la integral nos va a quedar la integral de e a la u por du. ¿Sí? Ahí se ve clarito, ¿no? Esto es por dx es de u, aquí está, y este es u. Entonces la integral es muy sencilla, ¿no? Eso sería igual a la integral de e a la u es e a la u más una constante. O sea que nuestra integral sería e más c. Y esa sería nuestra integral. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con el método por partes. Para integrar por partes tenemos que recordar otra regla de la derivación. ¿Sí? Tenemos que recordar la regla del producto para la derivación. Entonces recordémosla. Permítame un segundito, por favor. Listo. Gracias. Entonces vamos a recordar la regla del producto. La regla del producto dice lo siguiente, que si tenemos dos funciones que se multiplican, o sea, que f de x está conformada por la multiplicación de una función g de x por otra h de x, ¿sí? Entonces esto es la derivada de esta función, de la función f, sería igual a la derivada de g por h sin derivar más g sin derivar por la derivada de h. Esa es la regla del producto. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar la derivada de la siguiente función, puede ser, vamos acá, x al cuadrado más 1 por el seno de 2x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, f' sería, acá tenemos que recordar cuáles a, g y h serían, ahí se ven claras, ¿no? Entonces la derivada de g es 2x
por h sin derivar, ¿sí? Más la primera sin derivar, x cuadrado más 1, ¿cierto? Por la derivada de seno de 2x. Entonces la derivada de seno es coseno por la derivada interna, ¿no? Eso es una regla de la cadena, que es 2. Entonces quedaría 2, lo voy a poner de primero acá, por el coseno de 2x. Y esa sería entonces la derivada. Ya para ahí, como para factorizar, nos quedaría 2 factor de, ahora sí, de x seno de 2x más x cuadrado más 1 coseno de 2x. ¿Listo? Esa sería la derivada de un producto. Listo, entonces, ¿cómo podemos aplicar la regla del producto para obtener la integración por partes? Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a hablar de dos funciones. De una función que está conformada por la multiplicación de dos funciones, ¿sí? Vamos a decir que f, una función f, como f de x, no, f, bueno, así, f está conformada por el producto entre una función u y una función v. ¿Listo? Y si aplicamos la derivada del producto f', ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A la derivada de u, o sea, u' por b sin derivar, ¿cierto? Más u sin derivar por la derivada de b. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cambiar un poquito de notación a esto. En lugar de f' le vamos a llamar df, ¿sí? En lugar de u' le vamos a llamar du. Entonces acá me queda b por du más, y acá me va a quedar u por db. ¿Listo? Bien. Voy a despejar u por db y nos va a quedar que u por db listo, u por db va a ser igual a ¿quién? O sea, este va a ser igual a ¿quién? Al df menos b por du. Voy a poner esta última en una nueva línea. ¿Listo? Bueno, entonces integramos todo, aplicamos la integral a todo. Nos quedaría lo siguiente. Entonces al aplicar esto nos quedaría que esta integral u por db, voy a copiarla otra vez, esta integral u por db sería la integral de df, pero la integral de df se llama f, ¿cierto? Entonces sabemos que f, según lo que dijimos acá arriba, se llama u por b. Entonces en lugar de escribir f, escribimos u por b. Y eso es lo que nosotros conocemos como la integración de por partes.
cómo se aplica. Vamos a mirar cómo se aplica. Bien, entonces vamos a resolver la siguiente integral. Vamos a aplicar acá. Yo sigo mirando cómo va acá. No, y si está funcionando perfecto. Bueno, esto quedaría así. Digamos que la integral de, hagámoslo, x a la 2 por vamos acá coseno de x. ¿Sí? Entonces aquí importante, hay un producto, ¿no? Listo. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es u y quién es db. ¿Sí? Hay dos opciones. Tenemos dos posibilidades. La primera es decir que u, vamos a decir que u es x al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a decir que db es la otra parte. Esto me quedó mal. Así. Es decir que db es esta otra parte, ¿sí? O sea, este de acá, que sería coseno de x por dx. Si hacemos esto, entonces podemos decir que du es igual a 2x por dx, mientras que b sería la integral de coseno de x. La integral de coseno es seno de x. ¿Sí? Esa es la forma 1, la opción 1. Escribámoslo acá así. La opción 2 sería la siguiente. En la opción 2 diríamos que u es coseno de x y db sería x al cuadrado por dx. Entonces esto haría que la derivada de u sería menos coseno menos seno de x por dx. ¿Sí? La derivada de coseno es menos seno, y este b sería x a la 3 sobre 3, un tercio de x a la 3. Listo, entonces hagamos la opción 1. Una cosa importante es darle nombre a las integrales. A esta integral le vamos a llamar i. ¿Listo? Voy a poner acá. I igual. Entonces hagamos la opción 1. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, acá tenemos i, ¿cierto? Y la opción, la regla dice, bueno, según esto es u por db, ¿no? Entonces la integral de u por db, ¿verdad? Y dice que es u por b menos la integral de b por du.
la idea es que esta nueva integral sea más fácil que la primera. Entonces miremos cómo quedaría esta integral aplicando la opción 1. Entonces dice u por b, ¿cierto? O sea, x al cuadrado por b, que es seno, ¿sí? Menos la integral de b por du. Entonces b, que es, o sea, aquí está b por du, que es seno de x, por du, que es 2x por dx. Entonces este 2 lo puedo poner, o sea, esto puedo ponerlo acá, 2x por dx. ¿Listo? Ahí está. Entonces fíjense que esta integral se puede escribir ahora así. Y se puede escribir como x al cuadrado seno de x, que no le voy a poner acá tanta, menos 2 veces la integral de x seno de x por dx, ¿sí? Entonces, aquí aparece una nueva integral que toca hacer por partes otra vez. Entonces nos queda igual a x al cuadrado seno de x menos 2 veces una integral que la vamos a llamar a. Entonces ahora el trabajo es encontrar la integral a. Entonces a va a ser igual a ¿quién? Entonces si decimos que u sea perdón, x, otra vez, o sea, ese nuevo u, llamémoslo x, y el de b seno de x, entonces nos queda, bueno, hagamos acá u es igual a x, db es igual al seno de x por dx. ¿Listo? Entonces u de u sería dx, ¿sí? Y b sería menos coseno de x. ¿Sí? La derivada de menos coseno es seno. Ok, entonces ya podemos calcular a. Entonces, a sería igual a u por b, otra vez. Esto de u y este b son otros u y otro b, ¿sí? Yo los llamé igual que estos de acá arriba, pero pues es para seguir la regla. Entonces, u por b, que sería menos x coseno de x, ¿cierto? Menos la integral de b por du, o sea, menos por menos da más, b, que es coseno, ya le puse el menos, por du, que es dx. Esa integral ya sale directa, ¿sí? Entonces queda que esto es menos x coseno de x, ¿cierto? Menos x coseno de x más la integral, perdón, la integral de coseno, que es seno, ¿cierto? La función derivada de coseno es pues seno más una constante. Entonces ya podemos calcular nuestra integral y, ¿cierto? Y, que es la que buscábamos originalmente, sería, aquí está, ¿cierto? X al cuadrado, aquí, x al cuadrado, seno de x, menos 2 veces a, pero a nos dio menos x coseno de x más seno de x más una constante. La constante la voy a dejar aquí afuera, ¿sí? Y ya nos falta solamente simplificar. Entonces,
y sería igual a x al cuadrado seno de x menos 2, bueno, menos por menos daría más 2x coseno de x, ¿cierto? Menos por más da menos 2 seno de x, y esto más una constante, y ahí está nuestra integral. Vamos a ponerle un color. Esta es la opción 1, dijimos. Faltaría mirar la opción 2. Van a decir, uy, esto está muy largo. Pero no. O sea, con que haga una está bien, pero ya les voy a mostrar por qué la opción 2 no es una opción. Pero las pongo porque uno se enreda, uno dice cuál de las dos es. Entonces hay que mirar cuál es la conveniente. Ya les digo cuál es el criterio. Entonces, la opción 2. En la opción 2 dijimos que la integral y sería igual a u por b otra vez, ¿cierto? Voy a poner acá u c dot b menos la integral de b por du. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, ¿cómo va esto? Va perfecto. Muy bien. Eso es una buena noticia. Listo, entonces y sería igual a u por b. Entonces sería 1/3 de x a la 3 por coseno de x menos la integral de b, que es 1/3 de x a la 3 otra vez. O sea, pongamos ese 1/3 por fuera. X a la 3, ¿sí? Por du, que es menos seno de x por dx. Entonces ese menos de acá hace que eso sea más. Entonces, bueno, aquí hay un asunto, y es que fíjense que esta integral nueva que obtuvimos es una integral más difícil que esta, ¿sí? Entonces, como esa integral es más difícil, entonces no se puede hacer, no por ahí, o sea, por este lado no es. Por eso se deja la opción 1. ¿Cierto? No es conveniente. Esta sí es conveniente. ¿Listo? Ok. Hacemos un último ejemplo y terminamos. ¿Listo? Ese es ejemplo 2. ¿Es ejemplo 2? ¿Ejemplo 3? No sé. Es ejemplo 3. Todos los ejemplos 2 que hay. Ejemplo 1, ejemplo 2. Ese sería ejemplo 3. Y ejemplo 4. Listo, entonces resolver la siguiente integral. Esta es una integral que también se conoce como integral cíclica. Entonces pongámosla. Entonces si tenemos la integral de seno al cuadrado de x por dx, ¿sí? Entonces acá podemos decir que eso es lo mismo que tener la integral del seno de x por el seno de x, ¿cierto? Y eso es nuestra integral. Y
Aquí también se ve la importancia de nombrarlas. Bien, entonces al hacer esto nos va a quedar que u es seno de x y db es seno de x, entonces por dx, entonces aquí no hay pierde para una segunda opción que no sea conveniente, o sea, siempre va a ser la misma opción, eso es ventaja. Pero bueno, igual digamos que u es igual al seno de x, que db es igual al seno de x por dx, ¿cierto? Entonces du sería igual a la derivada de seno es coseno de x por dx, y la b sería menos coseno de x. Listo, entonces con esto nuestra integral quedaría así. U por b, entonces menos seno por coseno, ¿cierto? Menos la integral de b por du. B es menos coseno, entonces aquí nos va a dar más, ¿cierto? Por coseno. Bueno, si yo hago acá otra vez u por b, y me va a volver a salir seno cuadrado, y voy a volver o sea, me va a dar que i es la integral de seno cuadrado, o sea, voy a demostrar que i es i, entonces eso no tiene sentido. Entonces aquí hay que aplicar un poquito de trigonometría, ¿sí? Esto va a quedar igual a entonces esto es coseno al cuadrado de x. Entonces al aplicar trigonometría, donde sabemos que coseno al cuadrado de x es lo mismo que 1 menos seno al cuadrado de x entonces nos va a quedar que la integral i es igual a ¿quién? A menos seno de x coseno de x, y acá sería uno menos seno al cuadrado de x. Pues al romper ese paréntesis nos quedaría menos seno de x coseno de x más la integral de dx menos la integral del seno al cuadrado de x por dx, ¿sí? Entonces fíjense aquí hay una cosa importante. Esta integral i quedaría escrita así. Entonces menos seno coseno otra vez, ¿cierto? Más la integral de dx. ¿Cuál es la integral de dx? Pues x menos esta integral, la integral del seno al cuadrado, y la integral del seno al cuadrado se llama i, entonces le ponemos i más una constante. Entonces fíjense que ya prácticamente ya terminamos. Se trata de despejar i. ¿Cuánto es i? Entonces esta i que está restando pasa a sumar, me queda 2i igual a menos seno de x coseno de x más x más una constante, ¿cierto?
por tanto y sería igual a 1/2 de esto. Lo voy a escribir ordenado así: x menos seno de x coseno de x, y esto aparte puedo ponerle la constante, y ahí terminamos. Bueno, queridos estudiantes, eso sería todo con la explicación de integración por partes. Espero que les haya sido muy útil, les agradezco mucho por su comprensión. Entonces, como les decía, esta noche no puedo darles sesión porque estoy reponiendo todas las sesiones de esta semana, y empecé con ustedes porque les debía la de la semana pasada. Entonces, por favor, excúsenme. Yo espero que la próxima semana ya todo esté en orden. Por lo que vi, aquí está funcionando bien, entonces pues parece que tengo buenas noticias. Les deseo una excelente noche, les agradezco mucho nuevamente por su comprensión y nos vemos entonces. Estoy pendiente para las preguntas que tengan. Chao, chao.